aclarar todo el tema que se viene hablando por estos días. Es importante, aunque muchos de acá ya lo tengamos claro, volverlo a explicar. Y es el primer tema que debemos identificar, que existen dos cosas que son diferentes. Una cosa que son los estándares o normas y otras cosas que son las resoluciones de ley. ¿Cierto? Los estándares o normas son aquellos documentos que describen los ensayos de desempeño de un artículo. Hay normas para muchas cosas, electrodomésticos, consumos energéticos y normas también para cascos de motocicleta. Dentro de estos estándares o normas nosotros podemos encontrar varios. Como por decir, actualmente existe una norma técnica colombiana, NTC 4533, que simplemente lo que tiene esta norma es que describe los ensayos que hay que hacerle al casco: absorción de impacto, resistencia a la penetración, resistencia y efectividad del sistema de retención, rigidez, entre otras pruebas. Son solamente las pruebas. Estos documentos normativos o estándares son voluntarios. ¿Quién redacta estos documentos? Aquí en Colombia solamente hay una entidad que los redacta, que se llama ICONTEC, que se llama un ente normalizador. En otros países no tienen uno, sino que tienen varios, pero teniendo en cuenta de que siempre estos documentos son voluntarios, o sea, no es que haya que cumplir con ellos. Si vamos y revisamos al día de hoy en ICONTEC, existen más de 2.300 normas técnicas, pero solamente entre 200 y 250 de estas 2.300 normas técnicas son regulatorias, o sea que pasan a esta otra instancia. Una norma siempre es voluntaria, no es algo reglamentario, ni una ley, ni que toda la ciudadanía tenga que cumplir. Y describen los ensayos de desempeño de cualquier artículo. Cuando alguno de estos artículos significa un riesgo o es necesario regularlo, entonces a través de las resoluciones de ley, que habitualmente las emiten los ministerios. ¿Los ministerios de qué? Dependiendo, si es un casco, el Ministerio de Transporte; si de pronto es un medicamento, el Ministerio de Salud. Bueno, si es un tema de una norma de importaciones, el Ministerio de Industria y Comercio. Pues, dependiendo del tipo de reglamentación que se tenga que hacer, cada ministerio redacta unas resoluciones de ley. Una resolución de ley se compone de otras cosas, y es hacer llamados a reglamentos técnicos. ¿Qué son reglamentos técnicos? Son estándares o normas existentes, ¿cierto? Estándares o normas existentes. Es uno de sus funciones, solamente una de ellas. Segunda, un esquema de certificación. Cómo aquel que produzca, venda, comercialice ese artículo tendrá que demostrar que evidentemente sí cumple con un reglamento técnico o con un estándar o norma, ¿cierto? Y lo otro es que otro punto que tiene que cumplir la resolución de ley es ser muy clara en quién lo va a vigilar y lo va a controlar. Porque a mí me pueden decir: usted todos los días tiene que venir de camisa de manga larga a trabajar, y entonces yo vengo una vez al mes de manga corta y nadie me dice nada. Al otro mes vengo 2 veces, 3 meses y nadie me dice nada, y a mí me gusta estar de manga corta. Siempre sigo viniendo de manga corta, porque no hay quien lo vigile y lo controle. Entonces estos son los 3 puntos que tiene que tener una resolución de ley: reglamento técnico, una norma, óigase bien, una norma, un estándar o unas normas. No necesariamente tiene que ser una sola, sino que pueden haber equivalentes. Pongámoslo aquí también, que eso es importante. Pueden haber equivalentes. Equivalentes.
Entonces, bueno, ¿por qué se está diciendo que la norma y la regulación en Colombia va a cambiar? Y es un proceso que es totalmente cierto. Nosotros teníamos una NTC 4533 que se publicó en el año 2002 y teníamos una resolución de ley que se llamaba, o que se llama porque todavía es vigente, la 1737 del 2004, ¿cierto? Y pasó lo de la camisa manga corta y manga larga, que había una norma que la habían cogido de un referente británico, simplemente la tradujeron y le pusieron unas pruebas que hacían falta de la norma europea, pero siendo voluntaria, y se emitió en el 2002. 2 años después, el Ministerio de Transporte de ese momento sacó la resolución 1737, pero como pasa en este país, muchas veces las leyes, no sé si han escuchado, están cojas o están incompletas. ¿Por qué la resolución 1737 del día de hoy está coja o incompleta? Porque solamente tiene esta parte. Hace un llamado al reglamento técnico, que es el 4533. ¿Cuál es el esquema de certificación? ¿Yo cómo debo demostrar cada cuánto y de qué forma que estoy cumpliendo con esto? No lo describe. Entonces, está cojo, no, esto no lo tiene. Esto sí, dice que se refiere a esto. ¿Por qué está coja? Porque tampoco describe la vigilancia y control. Hay una norma, hay que venir con camisa de manga larga, pero si nadie dice nada, pues todo el mundo empieza a venir de manga. Hay que cumplir con la 4533, ni la DIAN, ni los agentes de tránsito, porque no tienen los instrumentos para comprobarlo, ni la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como ir a las tiendas, fábricas a comprobar esto. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Dice que cumple con esto, dice cumplir, pero no cumple con ello. Listo. Entonces, por esa problemática, en el año 2014 se reúnen los comerciantes, fabricantes e importadores del gremio de accesorios para motocicleta, se reúnen a través de FENALCO y ponen la inquietud: estamos compitiendo en desigualdad. ¿Por qué? Porque unos que estamos muy formales y le estamos metiendo dinero, ingeniería, desarrollo a productos que realmente sí cumplan con esto, nos cuesta más, y hay otros informales que, como no existe un esquema de certificación ni vigilancia, falsifican el cumplimiento de esta norma mucho más barato, entonces nos van a arrasar. Entonces necesitamos que esto se actualice. Entonces en ese momento, esas personas que participaban de ese gremio, no era ni siquiera un comité sino un gremio donde nos reuníamos mensualmente, no conocían la diferencia entre estas dos cosas, porque regularmente la gente las confunde. Entonces pensaban que para cambiar la resolución había que cambiar la norma o había que tener otra norma nueva, y ya se decía, no, es que en Colombia hay una norma que es vieja, que no sirve. Entonces un primer paso que se hizo fue: vámonos al ICONTEC, a la entidad normalizadora, y pidamos que actualice la norma técnica. Pues se fue allá, se trabajó por 1 año y medio, se miraron todos los referentes y se hizo una actualización después de 2 años, donde esta NTC 4533 ya no es modelo 2002, sino que es modelo 2017. Si yo voy hoy al ICONTEC y compro la norma, me entregan una diferente a la que había antes. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya cambió la norma cambió, pero ni el usuario, ni el que vende, ni el que comercializa tiene que cambiar nada. ¿Por qué? Porque es que las normas son voluntarias. Las normas son voluntarias. Tiene que pasar una instancia después de una resolución de ley donde de pronto las haga regulatorias. Esta NTC 4533
modelo 2017 es una traducción de la regulación europea. Pongamos esta R aquí grande, regulación 2205. ¿Por qué pongo la R grande? Porque resulta que en Europa, pienso que son más prácticos, no tienen dos cosas aparte, no tienen un estándar o norma y una resolución de ley, no, ellos tienen una sola cosa, que se llama una regulación, y la voy a dibujar aquí en la mitad, y es un solo documento abarca las dos cosas, todos los ensayos de desempeño, cuáles son esos ensayos de desempeño, cómo se debe certificar y quién hace la vigilancia y control, en un solo documento. Eso es la R2205. Pero entonces, como en Colombia una entidad normalizadora no podía coger los esquemas de certificación y la vigilancia y control porque eso es responsabilidad del gobierno, entonces tan solo tomó las pruebas técnicas al 100% traducidas de la SE, las tradujo y las puso en la 4533 de 2017, ¿cierto? Teniendo esto como base, entonces el gobierno dijo, de acuerdo, ustedes están preocupados porque esto está cojo, vamos a actualizar la resolución de ley. El gobierno, ¿qué parte del gobierno? Dos entidades que tienen relación con la problemática del casco, que es el Ministerio de Transporte y un ayudante o una herramienta que tiene el Ministerio de Transporte para llevar las cosas a un mejor término, que se llama la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entre estos dos dijeron, vamos a trabajarle en actualizar la resolución. Entonces le han ido trabajando hace 2 años y ya tienen un borrador. Un borrador no significa que ya esté publicado ni esté firmado por el ministro y sea una ley, es un borrador y lo tienen en consulta. ¿Qué dice el borrador? Como es un borrador, todo puede cambiar, pero al momento conocemos el borrador e incluso el ministerio, para que le dieran sugerencias, lo publicó, que pronto no quede con cosas cojas en el futuro. Entonces, ¿qué dice ese borrador? Que van a ser admitidos varios reglamentos técnicos o varios estándares o varias normas, todo eso es lo mismo. Se van a admitir la NTC 4533 versión 2017, que son todas las pruebas de la SE traducidas al español. Se va a permitir la SE 2205 y se va a permitir la FMVSS 218 redactada por el Departamento de Tránsito de Estados Unidos, ¿cierto? O, aquí hay que poner esta palabra, o, no es que tenga que cumplir con esta y con esta, no, usted o cumple con esta, o cumple con esta, o cumple con esta, pero usted cumplir no le basta. Y ahí empezamos a resolver la primera pregunta. Cuando usted es desarrollador de productos, no de cascos, sino de cualquier cosa, vamos a hablar de computadores, de neveras, de motos, habitualmente, o los productores y desarrolladores serios de todo tipo de productos, tienen laboratorios in-house o laboratorios dentro de su grupo empresarial para poder conocer la profundidad del producto y sacar esos desarrollos para que evidentemente cumplan con alguno de estos estándares. Y entonces ahorita vamos a hablar del esquema de certificación. Cuando yo tengo un producto y sé que cumple con ese estándar, entonces yo no cojo en un laboratorio y le digo, laboratorio, certifíqueme este producto, sino que me debo dirigir a una entidad que se llaman terceros
de certificación. ¿Cierto? Estos terceros de certificación son entidades que habitualmente son internacionales, o sea que tienen una sede en Colombia, una sede en Perú, una sede en Estados Unidos, una sede en Italia, una sede en Taiwán, y siempre manejan una misma forma de hacer las cosas, o sea, están estandarizados. Estas entes de certificación en Colombia, los más comunes son SGS. En Colombia, no, los más comunes en el mundo: SGS, Bureau Veritas. Y la entidad normalizadora de Colombia también tiene potestad de emitir una certificación. Porque hay que tener esto clarísimo, clarísimo, clarísimo. Es porque un laboratorio no es el que certifica un producto. Quien certifica un producto es un tercero certificador. ¿Y cómo es el proceso de certificación? Los esquemas de certificación. Mundialmente existen también unos estándares. Entonces se llaman, hay una norma ISO o norma internacional que los describe. Sistema de certificación 1B. Esto simplemente es un nombre. Certificar un lote. Es decir, yo produzco 4.000 neveras y quiero que todo ese lote esté certificado bajo la norma de las neveras. Entonces esto es por unidades. ¿Qué hace este tercero certificador? Va a la fábrica donde se hacen estos productos, hablemos ya de cascos, va a la fábrica de cascos, solicita que le entreguen una certificación de que en esa fábrica siempre se trabaja igual. Eso se llama sistema de gestión de la calidad, que siempre se trabaja igual. ¿Qué es? Que siempre compran la misma materia prima, que siempre la revisan de forma de la misma forma y lo hacen regularmente, que si hay alguna falla la documentan y le hacen seguimiento a esa falla, que todo esté documentado. Entonces ese procedimiento se llama, uno lo conoce, que ya nos certificamos en ISO 9001. Ese es el sistema de gestión de calidad, que siempre hacemos las cosas de la misma manera. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el ente certificador a través de sus inspectores, y va y revisa en esa fábrica si todo siempre sale igual. Número uno. Número dos, yo quiero hacer una certificación del lote. Entonces dicen, ¿dónde tiene almacenado usted ya el lote del producto terminado? Acá. Dígame cómo es trazable. Tiene que ser trazable, es decir, que tenga la fecha en que se fabricó, que yo lo identifique, que no sea suplantable, que yo no pueda tener, como por decir, clones de esos productos. Y cuando tiene certeza de eso, entonces dice, vea, yo voy a escoger según un plan de muestreo, que los planes de muestreo son qué cantidad de todo ese lote voy a chequear, y los selecciona y los marca y los toma en custodia, se los lleva. Cuando se los lleva, entonces arranca a buscar un laboratorio que pueda hacer estas pruebas. Un laboratorio cualquiera que pueda hacer en el país o en el mundo. Eso sí, que tenga un proceso de acreditación. ¿Qué significa un proceso de acreditación? Que el laboratorio tenga también un sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa sistema de gestión de la calidad en un laboratorio? Que tanto el personal, los ingenieros, hagan las pruebas de manera idónea y como lo describe el estándar. Que los equipos sean los idóneos que describe el estándar, que estén calibrados regularmente como el cronograma de calibración así lo exige, y que los resultados se presentan de manera imparcial. Ese sistema de gestión de la calidad de los laboratorios no se llama ISO 9001, sino que se llama 17025, ¿cierto?
es otra norma, pero lo mismo, sistema de gestión de la calidad, que siempre las cosas se hacen iguales. Entonces coge este tercero, manda a esos auditores y dicen, busquemos un laboratorio, hagamos las pruebas. Hacen las pruebas de laboratorio con presencia de ellos. Hablemos de un caso. Hicimos una absorción de impacto, tuvo un pico máximo de 253 gravedades. Ellos se fijan que se pongan 253 gravedades. Ellos mismos cogen ese informe y se lo entregan al cliente que pidió la certificación. Entonces, importante entender eso. ¿Quién certifica un producto? No es el laboratorio, es una entidad tercera independiente que hace todo el proceso y acompaña la fábrica, el laboratorio y el proceso del informe. ¿Cierto? En Colombia, laboratorios de cascos hay 3, ¿cierto? Hay 3 laboratorios de cascos. Laboratorios que estén acreditados con sistema de gestión de la calidad para ensayos, solamente hay uno, Laboratorio Impacto. ¿Por qué el Laboratorio Impacto tiene un proceso de certificación y acreditación para hacer ensayos? Porque hicimos las cosas bien. ¿Qué significa? Nos están exigiendo una cosa, nosotros queremos cumplir con ella y buscamos que todas nuestras cosas, tanto la primera, la 1000 y la 5000, fueran iguales. ¿Por qué lo hicieron ellos? Lo pueden hacer si quieren 100. Si alguien, no sé, un señor de allí de la esquina quiere montar un laboratorio de cascos y lo quiere acreditar, también lo puede hacer. Y pueden ir estos, y si está bien acreditado, cualquiera de estos terceros lo va a buscar para hacer pruebas, ¿cierto? Eso no es una cosa exclusiva o excluyente. Cualquier persona puede comprar las máquinas y acreditarlas. Entonces ahí estamos resolviendo dos inquietudes. ¿Por qué se busca cambiar o actualizar la norma y la regulación? La norma ya cambió, número 1. La regulación, la resolución está en proceso de cambio, que dice, se van a admitir la nueva NTC, la regulación de Europa o el estándar de Estados Unidos. Para hacer un proceso de certificación existen varias formas. 1B, por lote. 4, producto. Esto ya no es por unidades. Digamos que esto tiene un valor que es X. Este proceso con este tercero, proceso de certificación, tiene un valor más o menos de esta X por 3, o sea, vale 3 veces más. Pero ¿qué me garantiza esto? Que yo no tengo que estar cada 4000 artículos haciendo un proceso de certificación, sino que yo le digo, certifíquemelo por 3 años. 3 años. Y esta entidad solamente revisa o hace otra vez todo el proceso cada año. ¿Cuál es todo el proceso? Visita la planta, que todo esté funcionando bien, que esté vigente el sistema de gestión de la calidad, saca nuevos aleatorios de productos para probarlos y vuelve y los lleva al laboratorio. Y existe otro esquema de certificación que al día de hoy, si nosotros leemos el borrador, es un borrador, el borrador de la nueva resolución no los tiene incluidos, pero todos los del gremio pidieron que se incluyera, y es un esquema número 5. El esquema número 5 busca certificar familias de productos. ¿Qué son familias? Digamos, yo tengo un line-up de computadores Dell, pero todos tienen como su misma plataforma, pero entonces uno es de 15 pulgadas, otro de 13 y otro de 12. Son muy similares, son una familia de productos. Yo no me voy a poner a certificar cada uno de ellos como en producto, sino que pido que me certifiquen toda la familia. Esto aún no está incluido dentro de la nueva resolución.
ni dentro de la vieja, porque si hablamos de la vieja, no es que hubiera algo, sino que no había nada de esquemas de certificación. Listo. Existen más esquemas de certificación, pero estos son los más comunes. ¿Cierto? Estos dos ya están incluidos en el borrador y este se está pidiendo al ministerio que lo incluya. Listo. Entonces, pero también le faltaba otra cosa, vigilancia y control. Cuando uno lee la 1737 del 2004, había por ahí una parte, y esto lo deben controlar las secretarías de transporte, que en ese momento se llamaban así, ya se llaman secretarías de movilidad. Pero entonces llega un agente de tránsito, mira un casco, y él cómo va a saber que cumple o con la NTC, con la regulación europea o DOT. Eso no se percibe a simple vista. Entonces, por eso el proceso de vigilancia y control debe ser más profundo. ¿Qué significa que deba ser más profundo? Que se debe vigilar desde todo el ciclo de vida del producto. Para entender eso, si en los almacenes de cascos solamente venden cascos certificados, no habría por qué que en las calles hayan cascos no certificados. Un ejemplo muy claro, o una analogía clara, en las farmacias. Una farmacia puede estar en el barrio más malo de Medellín, pero yo no voy a la farmacia a comprar una pastilla para el dolor de estómago y voy a dudar que esa pastilla tal vez me vaya a intoxicar. Yo sé que todo lo que está en la farmacia a mí no me va a hacer daño, ¿cierto? Ese tipo y ese esquema de vigilancia y control es el que se buscaría tengan los cascos. ¿De qué forma? Los cascos que se importan, hay una entidad en Colombia, una entidad de aduana que se llama la DIAN, que todo lo que se importe, no hablo pues como de piratería ni de que de pronto entran en lanchas por las costas, no, que se importe por los puertos, por las zonas francas, que la DIAN conozca qué le debe exigir y cómo debe trazar que eso que se está importando realmente sí pasó por un esquema de certificación, o que se vaya a hacer un esquema de certificación acá, que está describiendo también en la parte de esquemas de certificación la nueva resolución, que yo puedo manejar una certificación acá en Colombia, o yo puedo manejar un proceso de certificación en Europa o en el país de origen, o puedo manejar un esquema de certificación en Estados Unidos, que en Estados Unidos no funciona de manera igual, sino que esto hay que sumarle un documento de certificación en Estados Unidos que se llama Carta de Moño Azul, que uno debe aportar al gobierno de Estados Unidos con responsabilidad civil unos documentos para que ellos lo certifiquen. ¿Cierto? Si yo quisiera un casco bajo esta norma, también tengo que aportar una certificación de este tipo. Si quiero un casco de este tipo, tengo que aportar toda la certificación que la regulación europea me exige. Si yo quiero un casco de este tipo, tengo que acogerme a los esquemas de certificación del Subsistema de la Calidad de Colombia, ¿cierto? En esquemas de certificación. Cuando yo llegue con un producto importado, yo tengo que entregarle a la aduana o a la DIAN, Departamento de Aduanas Nacional, los documentos que verifiquen que evidentemente ese lote, ese producto o esa familia fue debidamente certificado. Ellos deben tener bases de datos donde puedan consultar, llamar a ver si esos laboratorios donde se hicieron las pruebas están acreditados, si el tercero que hizo la certificación si está legalmente constituido y que la hizo de manera imparcial. Tienen que tener esas bases de datos, que los productos son realmente trazables y no los puedo clonar. Un número de producción que es 001, yo se lo puedo poner a este, al de allí y al de allá. Entonces, ellos deben vigilar que eso sea veraz y comprobable, la DIAN.
En las carreteras también vemos, hay unos contenedores que van viajando y los para la Polfa, que ellos también tengan los instrumentos para comprobar de que esos artículos realmente son certificados. Pero no solamente los cascos son importados, sino que también hay fabricantes. Protec es uno de ellos. Entonces, ¿quién vigila? Porque ya no es la DIAN es aduanas, es como las fronteras, lo que entra. Entonces aquí ya vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, que con las mismas herramientas, debe exigir a esas fábricas que le aporten los certificados de esos terceros, ¿cierto? Adicionalmente, hay un tercer invitado a esta regulación o vigilancia y control, y es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ellos ofrecen montar un portal web, un portal digital donde se pueda consultar la veracidad de cada uno de estos productos, ¿cierto? Inicialmente, y hacer una especie de matriculación delante de este organismo o delante de esta agencia para que esos productos sean más seguros para toda la cadena de transacción del producto. Es decir, si la DIAN puede comprobar en una base de datos que esto ya está bien, entonces le quedará más fácil. Si la SIC lo puede comprobar, le quedará más fácil. Si el vendedor lo puede comprobar y el comprador lo puede comprobar, le quedará más fácil. Entonces ahí también entra a jugar un papel la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Listo. Entonces hasta ahí vamos, que de esa manera quedaría completa la nueva ley o resolución. Es diferente a la norma o estándar, que hace en este momento llamado no a un solo estándar o a una norma, sino a tres, y que las tres son válidas. Bueno, ¿y eso a partir de cuándo? Porque es que a partir de cuándo hay varios cuándos. Cuando el que produce tiene que cambiar su forma de producir, cuando el que compra tiene que cambiar su forma de comprar, el que distribuye, cuando el que se pone el casco tiene que cambiar el casco, lo tiene que cambiar o no lo tiene que cambiar, ¿cierto? Porque es que se van a permitir la SE y la DOT. Ejemplo, yo tengo un casco Sharp, ya es SE, entonces lo tengo que cambiar. No, ya es SE. Yo tengo un HRO, es DOT, ya es DOT. Yo tengo un casco que hoy es NTC 4533 de la versión 2002, ¿lo tengo que cambiar? Sí, claro, ya no es versión 2017. ¿Y cuándo lo tengo que cambiar? Mejor dicho, o una pregunta más profunda, ¿a partir de cuándo me van a partir si yo llevo un casco que no es de la NTC versión 2017? Falta mucho, aproximadamente 3 años. Entonces aquí ya vamos a ver esta línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, se revisó la NTC desde el 2014 hasta el 2017 y finalmente quedó en la traducción de las pruebas técnicas de la SE. En el 2015 el Ministerio evaluó los estándares, los ensayos y decidió que iba a incluir dentro de la resolución como reglamentos técnicos 3, no solamente uno. Vení, ¿por qué 3? ¿Y por qué no ponen uno solo? ¿Qué cosa tan enredada? Porque es que resulta que todos los países tienen tratados de libre comercio, y entonces sería inconcordante o no coherente que nosotros no permitiéramos, por decir lo que hacen o lo que regulan en Estados Unidos, porque hay un tratado de libre comercio, nos tenemos que apegar a la misma reglamentación de ellos. Entonces por eso se dijo, la norma acá de Colombia, la norma de Europa, que es una norma que en su parte regulatoria es muy buena, y también la norma de Estados Unidos, pero sumándole
este plus de certificación de carta azul, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron en el 2016 y lo redactaron en el borrador que están rondando por estos días. Entonces planean que la entrada en vigencia de esta nueva resolución sea en el 2017. ¿Qué falta para eso? Como todavía es un borrador, pues lo tienen que firmar, pero dentro de la resolución se describe que el día que se firme y sea realmente publicada, no es que ese día todo cambie, sino que pasará un año para que cualquiera de los fabricantes, comercializadores o importadores aporten un certificado de primera parte. Ya les voy a explicar qué es primera parte. Es publicación más un año. Lo voy a poner aquí así, igual. Digamos que este borrador lo publiquen en una semana. Durante la próxima semana, durante el primer año, todo va a seguir como ha sido hasta hoy. O sea, no va a haber esquemas de certificación, no va a haber vigilancia y control, va a ser igual, ¿cierto? Después de este año, que es como para que la gente cambie los productos que está importando, si no está importando productos que estén dentro de esto, cosa que no nos va a pasar, sino que eso ya hace más de 5 años está haciendo. Quien fabrica tiene que preparar sus productos. Un año seguir igual como está hoy. O sea que si yo compro una cosa hoy y la voy a vender en 6 meses, tranquilo, va a ser igual. En 7 meses, 8 meses, igual. Después de esto, de un año, yo puedo hacer, ya sí se van a empezar a exigir estas. Pero ¿cómo? A través de una declaración de primera parte. ¿Qué significa eso? Que yo digo que eso cumple. Yo digo que este casco, yo como fabricante, hago un certificado y digo, vea, eso cumple con la 4533 de 2017. ¿Y por qué tiene que ser de primera parte? Porque hasta el día de hoy no hay ningún laboratorio donde yo pueda pues, probar que es 4533 de 2017. No hay ningún laboratorio en Colombia que pueda hacer esto hasta hoy, acreditado. No existe. Yo simplemente con una responsabilidad del representante legal digo, eso cumple. El día que aparezca el primer laboratorio acreditado, pues entonces declaración de primera parte es que yo mismo certifico, yo mismo lo hago. Si yo lo hago, lo fabrico, lo comercializo, yo mismo digo, ¿cierto? De primera parte. No solamente de buena fe, también tiene consecuencias legales. Yo estoy diciendo, yo cumplo y aporto y firmo y me hago responsable si algo pasa, ¿cierto? Cuando aparece el primer laboratorio, ya no puede ser de primera parte, que es lo mismo como en el lenguaje, primera persona y tercera persona. Tercera persona es el otro. Ya después de que aparece el primer laboratorio, solamente lo puede hacer un tercero, una tercera persona o un ente de certificación. ¿Quién certifica? Un laboratorio no certifica los productos, es un tercero, ¿cierto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando aparezca el primer laboratorio que pueda probar esto acá, ¿cierto? Que yo puedo aportar una certificación de un tercero durante este año, porque es que resulta que yo llevo 5 años trayendo productos SE y yo quiero aportar una certificación de un tercero. Muy bueno, se la reciben acá, ¿cierto? Entonces aparece primer laboratorio ya es de tercera parte la certificación. Eso que estamos hablando de aportar la certificación, eso no tiene nada que ver con el que se pone el casco en la calle. Ni él lo va a identificar, ni va a ver su diferencia, nada, no tiene nada que ver, porque es otro cuándo. Ese otro cuándo es
¿cuándo se le va a empezar a exigir al motociclista que realmente tenga un casco que cumpla con alguna de estas tres cosas? Pues la Agencia Nacional y el Ministerio dicen o plantean que van a montar una plataforma tecnológica para casco seguro donde se van a publicar las marcas que ya hicieron este proceso de certificación de tercera parte, ¿cierto? Y cuando tengan la base de datos, esta es una presentación que yo no la hice, la hizo el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Van a empezar a implementar lo que el Ministerio de Salud implementó en los licores, hasta en las cervezas, que es una etiqueta trazable con holograma, código de barras, donde se puede saber que mira, ahí fue fabricada en el departamento del Atlántico, tal fecha, no sé qué. En los cascos, 2 años después de que esto, 2 años después de que esto, es lo que dice entra en vigencia. Si esto entró en vigencia dentro de 1 año, o sea 2 años después, o sea 1 más 2 años, 3 años, ya los cascos van a tener este código trazable. ¿Para qué? Se dice que así lo van a hacer para que los agentes de movilidad o los agentes de tránsito puedan escanear este código en el casco y verificar en este esquema de certificación y también meter aquí las secretarías de movilidad. En el 2020. En el 2020 ya la regulación de los motociclistas. Esta presentación no la hice yo, pues, ¿cierto? La hizo el Ministerio. Esa es la historia. Están todas resueltas.